Hola, soy Doctor Pan nuevamente. Y bueno, todo el tiempo hablamos el tema de salud, de medicina. Hoy día vamos a hablar un tema más interesante que es toda la coyuntura política que estamos pasando en nuestro querido Perú. Estoy con mi amigo Rocco Cobeto, que es especialista en asesor y marketing político. Entonces vamos a compartir con él un momento entretenido. Buenos días, Rocco. ¿Cómo está, señor Pan? Muchas gracias por tenerme aquí. Gracias a todos ustedes por este espacio. Estamos comenzando con estas charlas, conversaciones sobre coyuntura política, y nos parece muy interesante tener este espacio para no solo hablar de salud, que es la especialidad del Dr. Pan, sino que a lo largo del tiempo que he trabajado con él me he quedado asombrado que siempre tiene una respuesta para todo tipo de preguntas. Pero sobre todo, hace poco también estuvimos hablando sobre temas políticos que nos interesa a todos. Y él tenía unas visiones, unas opiniones muy claras sobre la actualidad política, ¿no? Así que genial tener este espacio con usted aquí para hablar y que todos los oyentes sepan sus opiniones, ¿no? Muy bien. Bueno, que un momento yo estaba preocupado, ¿no? Porque en realidad, a pesar de Pedro Castillo, ahora nuestro presidente, que hay uno u otros defectos, pero en la manera que hay muchos insultos, o sea, aparece en diferentes medios de comunicación, y yo a veces pienso que si un país no está respetando, o sea, ni su primer mandatario, entonces ¿a quién vamos a respetar, no? Yo creo que por otra parte, yo pienso deberíamos reflexionar un poco el sistema de elección. O sea, si ponemos supuestamente que Pedro Castillo no está una persona indicada para ser presidente de la República, entonces ¿por qué no tiene una requisito mínimo? Por ejemplo, puede ser el partido tiene que pasar 10 años, o la persona que va a lanzar como candidato de presidencial tiene que tener una experiencia en el sector público, etcétera, ¿no? Eso es lo que he pensado. Me parece, sí, muy ilustrativo, y tiene mucho sentido lo que dice, ¿no? Porque creo que vemos actualmente que muchas personas en realidad están preocupadas por el hecho de que pareciera que lo único que necesita un funcionario para ser funcionario es ser militante. Y creo que eso no funciona en ninguna parte del mundo. Sí, uno puede ser militante del partido, pero hay algo que siempre debemos saber, que un funcionario entra para servir al país, al ciudadano, ¿no? Entonces, debería haber cierto grado de capacitación, habilidades, profesionalismo, ¿no? Entonces, ahí yo justo lo que hablaba con usted, y esto pasa en diferentes partes del mundo, ¿no? Uno puede ser militante, pero tiene que ser profesional siempre en lo que hace, ¿no? Claro, esa parte yo siempre dice la carrera política, ¿no? O sea, una carrera política no necesariamente tiene que tener una escuela para preparar, sino es muy importante que pone como un requisito que es persona que va a hacer un cargo importante y necesariamente tiene que pasar, o sea, por ejemplo, en China, que el presidente de la República tiene que pasarse alcalde de distrito, alcalde provincial, presidente de la región, después ministro y después el comité de administrativo del lucro del país, y ahí ellos se deciden quién va a ser presidente. Entonces ya conoce todos los sectores públicos y problemas del país, ¿no? Hay toda una carrera de experiencia, ¿no? Que lleva años. Muchas veces vemos aquí, es un claro ejemplo de lo que ha pasado el año pasado, ¿no? Con las elecciones que son invitados a partidos los que tal vez llegan a ser presidente, como este caso, ¿no? Claro. Y tal vez, ojo, aquí no tomamos ningún lado, es decir, simplemente son opiniones que tenemos, pero nos llama mucho la atención el hecho de que ¿cómo es posible que siendo gobierno uno no tenga filtros, uno no tenga alguien que ve el historial de las personas al momento de ser elegidos como funcionarios, ¿no? No sé qué le parece eso, todo lo que aparece hoy en la prensa y demás, sobre que a veces aparecen personas con denuncias, a veces aparecen personas que no están calificadas, ¿no? Sí, esa parte es muy importante. A mí también me sorprende porque que ya con el gobierno nuevo y ya tiene 4 camionetas del gobierno, ¿no? Primero ministro, los sin número de ministros,
Entonces, En menos de 7 meses, ¿ah? sí, 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 y es preocupante porque cada vez que cambia un grupo de autoridades, de todas maneras genera una inseguridad al país, ¿no? Entonces, para llegar a esto, mi pregunta es necesario porque supuestamente la persona que selecciona para ser ministro o cargo de confianza TBS tiene una experiencia en su área que es exitosa, ¿no? O sea, por ejemplo, tiene que ser una persona, el ministro de energía y mina, entonces debe ser alguien, un profesional que conoce esa área y también ha trabajado en sector público en esa línea, y no ponemos a cualquier persona, ¿no? Por ejemplo, un profesor de primaria y vamos a poner como ministro de energía y mina, que es un parte muy importante de ingreso que es sostener la economía de Perú. Claro, y adicionalmente de este tipo de, bueno, algunos errores y también faltas de criterio que aparecen por parte del gobierno, también vamos hacia el otro lado, ¿no? Es decir, lo que usted mencionaba al inicio, por más de que podamos estar en desacuerdo de manera ideológica o en desacuerdo también con la manera como nombran a un funcionario, debemos recordar siempre que la figura presidencial es algo que debe ser siempre respetado, ¿no? Así es. Es algo que debe ser, porque se ha elegido, por más de que no haya sido contra nuestro voto o no, pero se ha elegido y ya ha sido aprobado y ha sido nombrado, entonces la figura presidencial creo que es algo que siempre debe ser respetado por más de que no estemos de acuerdo con la persona, ¿no? Claro, yo creo que ¿qué significa democrático? Democrático básicamente, bueno, es opinión del pueblo, ¿no? Entonces, cuando antes de que saliera esta autoridad, usted puede hacer todo la parte contra, opinión, pelea, no importa, porque discusión es saludable antes de llegar a un acuerdo. Pero cuando una vez esa persona ha sido elegido como autoridad, como presidente del país, entonces nosotros tenemos que apoyar que él, o sea, puede hacer un buen manejo del país. Lógicamente, mi preocupación es que muchas veces la gente dice, esa autoridad no está capacitado para hacer este cargo. Pero ¿qué pasa con máquina de Estado, ¿no? Supuestamente, o sea, que Perú ya tiene más que 200 años, entonces los partes función de que cada órgano público debe estar funcionando en cierta manera autónomo, o ya sabe qué es lo que tiene que hacer, y no viene un presidente recién dice que aprender cómo hacer las cosas, ¿no? O sea, muy independiente ese cargo representativo como primer mandatario de un país, pero las organizaciones público o el sector público debe tener una función autónoma que cómo está funcionando, claro. Automatizado, sí, la palabra automatizado, sí, claro. Sí. Y así también la población debe entenderlo, ¿no? Voy a un punto que acabo de mencionar justo ahorita sobre el tema de estar aquí para aprender, ¿no? Claro, supongo que vio la entrevista de CNN, ¿no? Sí. ¿Qué le pareció esa entrevista? Bueno, yo he visto 2 entrevistas, o sea, primera entrevista es con Nicolás Lucar, ¿no? Muy bueno periodista, yo siempre le dice mi maestro. Y otro es con Fernando de Rincón, ¿no? Que es de CNN mexicano, ese me parece. Bueno, trabajó en una sucursal de España, ¿no? Entonces me sorprendió, o sea, cuando el presidente de la República dice por primera vez en entrevista, Nicolás dice, yo no estoy entrenado para ser presidente, y, bueno, yo nunca he sido político, etc. Es que lo que pasa, ese puede ser pura verdad, pero la gente no le gusta escuchar la verdad, porque en realidad, si vamos a revisar, o sea, el sistema democrático de elección general del país, para ser presidente no necesita ningún requisito, o sea, que tú puedes ser ignorante, peruano, sí, que sea peruano, mayor de 18 años, ya está, ¿no?
Pero aún que así la gente no le gusta escuchar, dice, yo no estoy preparado, entonces eso asusta un poco. La gente dice, bueno, tú recién vienes a aprender y yo estoy poniendo Perú como escuela más cara del mundo, ¿no? Pero por otro lado, o sea, los asesores de imagen del presidente debería cortar este tipo de comentarios, bueno, después de primera entrevista con Nicolás, ¿no? Y de allí con Fernando Yande no debería mencionar otra vez. Fue impresionante, y como lo comentábamos, ¿no? Una cosa es la entrevista que ve el público, pero también lo que hay detrás, ¿no? Es decir, cómo todos los asesores, las personas que están involucradas en temas de comunicaciones, prensa, no lo prepararon o no lo advirtieron. Es decir, nosotros, por ejemplo, aquí estamos hablando sin libretos ni nada, simplemente es una conversación que sale, ¿no? Sin embargo, cuando uno se prepara para una entrevista presidencial en ese momento, hay ciertos puntos que van a ser tocados, ¿no? Usted le ha tocado, creo, también en varias oportunidades para la tele, distintos medios, uno se prepara, ¿no? Claro. Hay cierto grado de preparación en ese sentido. ¿Nos puede explicar un poquito su experiencia? Bueno, que yo creo que lo primero tiene que ver es el sistema. Muchas veces la gente dice, bueno, nosotros estamos poniendo esperanza que vamos a cambiar un buen presidente y la cosa cambia. Pero si no cambia el sistema, va a ser lo mismo. Usted puede cambiar a 50 presidentes de república y va a ser el resultado lo mismo, no puede cambiar. O sea, que lo que dice Pedro Castillo tiene razón, porque él no está preparado para ser presidente. Pero si el sistema democrático de elección en general, nadie está preparado para ser presidente. Fujimori no está preparado para ser presidente. Alan García no está preparado para ser presidente, ¿no? Bueno, sobre el tema que tú dices, la persona necesita una capacitación. Yo recuerdo, bueno, por ejemplo, los partidos de largo trayecto, por ejemplo, como APLA, como Acción Popular, siempre hay un programa de capacitación, los nuevos jóvenes políticos, ¿no? Entonces, eso también es una preparación, yo creo que es importante para quien que quiere participar político, porque para mí es muy importante. Usted va a lanzar una persona o va a elegir como primer mandatario del país, o sea, tiene toda la experiencia política y sabe cómo es la realidad y sobre todo tiene experiencia del sector público. Eso que es mi punto de vista, ¿no? Sí, y hay algo muy interesante con lo que menciona, y es una frase que usted me ha dicho que aparece en su libro, ¿no? Sí. ¿No puede hacerla saber? Claro, mi libro, mi libro es separado en 4 partes, ¿no? Entonces, uno de parte dice, política, nadie es ajena a ella, ¿no? Exactamente. Sí. Me gusta esa frase porque justamente este espacio está dedicado a esa frase, creo yo, la que encapsula este espacio, ¿no? Y lo describe de una mejor manera. El doctor es médico, obviamente, de profesión. Sin embargo, la política nos toca a todos, ¿no? Nos toca a todos, ya sea en el bolsillo, en los temas que vemos en la actualidad, en la seguridad, en cómo se dirige nuestro país. Y vemos ahí un motivo que cuando las cosas no están yendo bien, yo creo que siempre es bueno también llamar la atención, pero a la vez también hacer los puntos, respetar, ¿no? O sea, usted mismo lo dijo al inicio. Podemos no estar de acuerdo con el presidente, con su gobierno, pero se debe respetar siempre la investidura presidencial, ¿no? La figura presidencial. Así es. Así que yo creo que nadie está ajena a la política, por más de que digamos que la política conmigo no me gusta la política y tal cosa, pero nos afecta a todos, ¿no? Así que me parece muy interesante tener este espacio con usted para poder tocar estos temas de política sobre todo, ¿no? Sí, bueno, yo siempre digo, yo no soy quien indicado para criticar política o coyuntura del país, porque, bueno, soy extranjero, pero es un comentario porque yo siempre decía a todos mis trabajadores, mi gente, mis amigos que trabajan acá, es decir, nosotros no solamente trabajamos en Perú, sino trabajamos por Perú. Entonces hay un tema muy importante, es que considera que es el país donde estoy viviendo, es mi hogar, o sea, yo tengo que opinar algo que lo que está pasando en mi casa, ¿no? Entonces me gustaría en una oportunidad también podemos invitar a unos políticos acá, podemos conversarlo, porque de todas maneras esa no es mi especialidad, pero como una conversación, comentario, me parece es muy
interesante porque el político, como mencionaron hace poco, es tan importante en estar relacionado con nuestra vida día a día y no hay ni una persona puede escapar, o sea, que todo lo influencia el político. Claro. Y aquí, ojo, para que cada no somos CNN, ¿ah? Así con las preguntas, ¿ah? Para que, claro. Nosotros somos de la casa. Sí. No, como... Bueno, muchas gracias, Rocco, y bueno, te esperamos hasta próxima vez. Hola, soy Dr. Pan, es mi plataforma digital. Quiero que me siga, que siempre compartimos informaciones y suscríbete en abajo a la campanita que presiona clic y ahí estamos siempre avisando cuando pasan nuevos videos. Muchas gracias.